Buenos días, sean todos bienvenidos a Agua Viva, Ministerios al Mundo, kilómetro 17. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, si tú te encuentras alegre, yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que ha cambiado todas nuestras vidas por completo. Amén. Vamos a cantar en esta hora al único que es digno. Vamos con sus palmas. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta, y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Amén. Jesús, nombre sobre todo nombre, el que transforma y cambia y todo lo hace nuevo. Amén. Tú que calmas océanos enfurecidos, con tu sola presencia silencias naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto otra vez vivirá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. 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 ¡Hey! Sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza. Traemos sacrificios de alabanza y danza, y danza.
debemos darle sacrificio de alabanza a nuestro Señor, porque Él es bueno y digno y Él está con nosotros. Amén. Vamos a cantar. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Al estar cerca de ti, puedo escuchar tu corazón. Mi deseo eres tú, mi Cristo. Todo el tiempo esperando tu amor sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, tú eres todo para mí. Tú me ayudas, tú me cuidas. Amén. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amigo. Amén. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me protienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Amén. Vamos, dile: tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú
tienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Dile al Señor con tus propias palabras que Él es todo para ti. Dile: Señor, tú eres todo para mí, Padre. Tú eres mi más grande anhelo, mi mayor deseo, Padre, es estar en tu presencia, Señor. Limpio quiero estar para poder entrar, Señor, y postrarme ante tu altar. Eres lo que más anhelo, mi Jesús. Venir ante tu trono y adorar. Lleno y renovado por tu incomparable y perfecta unción. Quiero verte a ti, Jesús, sentado en majestad. Reinando en tu trono sobre toda autoridad, y me expongo en tu presencia. Limpio quiero estar para poder entrar, Señor, y postrarme ante tu altar. Eres lo que más anhelo, mi Jesús. Venir ante tu trono y adorar. Lleno y renovado por tu incomparable y perfecta unción. Quiero verte a ti, Jesús,
verte sentado en majestad, Señor, reinando en tu trono, Padre, que reinas, Señor, en las alturas. Nadie como tú, Señor. Declaramos en esta hora, Padre, que tú eres digno, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque no hay nadie como tú. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria. Que vive para siempre y siempre, a Él sea la gloria. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria y honra por siempre. El Cordero de Dios, Él reina por siempre. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, a Él sea la honra. Al que está sentado en el trono, a Él sea la gloria. Al que vive para siempre y siempre, a
sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Sentados en lugares altos, sentados en lugares altos con Él. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, Él reina por siempre. Buenos días a todos, sean bienvenidos a Agua Viva Ministerios al Mundo. Estamos aquí reunidos con gozo, ¿verdad? Estamos reunidos porque sabemos, entendemos que necesitamos permanecer unidos, que estamos para alabar a nuestro Señor en este día, juntos. Amén. Bueno, vamos a continuar con la palabra, con el mensaje de hoy. Y es Jesús, lo que te quiero decir lo primero, Jesús desde su nacimiento atravesó un proceso de formación. En su cuerpo lo vivió de forma natural, pero en el espíritu fue sobrenatural. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de alcanzar madurez. Y en ese mismo proceso nosotros como cristianos, como hijos, como hermanos de Jesús, nos podemos identificar. Vamos a estar atravesando un proceso en nuestra vida. Nuestra vida en sí es un proceso, pero ¿cómo lo estamos viendo? Como un proceso, ¿para qué? No el por qué. Muchas veces preguntamos al Señor, ¿por qué de esta situación? No, es un para qué. Eso nos enfoca a que hay un objetivo, un propósito, hay una meta a la cual tenemos que llevar. Y quiero mencionarte Lucas 2:40 de manera rápida, no sé si lo proyectan. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús, en el versículo 52 dice, y Jesús crecía
en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y estas tres palabras, sabiduría, estatura, gracia, pueden englobar todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Nuestra alma engloba también el proceso físico y natural que estamos viviendo, pero también no descuida lo espiritual, porque dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Simplemente con esos dos versículos vemos un desarrollo natural y nos está hablando de crecimiento, de avance. Y hay algo que no podemos detener: el tiempo, y nuestro cuerpo también está sufriendo o está avanzando, está creciendo, está madurando. Esto que acabamos de leer nos habla de crecimiento, etapas que todo hombre y mujer atraviesan a lo largo de la vida, pero nos muestra el proceso de madurez. El Evangelio de Lucas, al narrarnos el crecimiento de Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Lo hace dejándonos ver esa parte humana de Jesús, y que vivió, al igual que nosotros, experiencias de la vida natural como todo hombre, como toda mujer. Pero esto que le voy a decir cambia la perspectiva. Todo lo que vivió, nada separado del propósito eterno. Bajo esa perspectiva, somos llevados a identificarnos con nuestro Señor. Él es nuestro maestro y ejemplo. Por lo tanto, si nos ha llamado a seguirle, lo que debemos hacer usted y yo es imitarle. Y por supuesto también en el crecimiento como cristianos es lo que debemos hacer. Debemos avanzar, crecer en madurez, procurar vivir de una manera madura espiritualmente. Jesús fue niño, pero no se quedó niño. Él avanzó, Él creció. Y aquí lo veíamos, crecía en sabiduría, crecía en estatura y crecía en gracia también. Y entonces, ¿por qué muchas personas han dejado representado a Jesús como un niño y luego hasta lo andan cargando y paseando en tradiciones, ¿no? Jesús no se quedó como un niño, al igual que Jesús no se quedó en la cruz. Él no se quedó ahí, eso no quedó él ahí vencido, sino que él derrotó a la muerte, él resucitó. Pero bueno, ese no es el punto. Regresamos que Jesús fue niño, pero no se quedó como niño. Entonces somos llevados a vivir lo terrenal, pero de la forma en que él lo hizo. Y eso es que tú y yo vivamos en esta vida terrenal, pero nada separado del propósito eterno. Eso de verdad va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Y entonces no nos vamos a dedicar a hacer tesoros en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque va a ser otro. Debemos identificarnos con nuestro Señor como nuestro hermano, y la Biblia nos lleva a eso cuando lo señala como el primogénito entre los muertos, cuando lo señala como el primogénito entre muchos hermanos, con el propósito de vivir como Él vivió, con ese propósito eterno, una vida terrenal pasajera con enfoque en la eternidad, cumpliendo la voluntad del Padre. Él vivió cumpliendo la voluntad del Padre, y de esa misma forma somos llamados nosotros como seguidores de Cristo, como hermanos, a vivir cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Por eso para el cristiano es necesario crecer y mantener, esa palabra es clave, mantener la madurez. Y muchas veces lo decimos precisamente, mantente enfocado, y eso es cierto, pero el enfoque en sí requiere madurez, requiere saber dónde estaba, quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo. Entonces el cristiano de esa forma, con un enfoque eterno, nada separado de ese propósito de Dios,
el cristiano no va a vivir vagamente. El cristiano va a entender que su morada no está aquí, que somos ciudadanos de arriba. Va a tener su perspectiva en la eternidad. Incluso vivirá con un sentir de estar apresurado por cumplir la encomienda de Dios, por cumplir la voluntad de Dios, y bajo ese enfoque le va a tomar aprecio al tiempo en esta tierra. Va a estar formándose, va a buscar ser ordenado, va a buscar ser disciplinado, buscará estrategias para mantenerse involucrado en la obra del Señor por medio de su iglesia local, pero sin descuidar sus deberes laborales, familiares, etcétera, etcétera. Pero su enfoque va a ser el eterno. Eso es, que nos mantengamos con esa madurez. Madurez espiritual. Jesús como maestro también no está ajeno a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades. Al contrario, en la promesa que nos ha hecho de acompañarnos todos los días de nuestra vida, Él nos da la sabiduría de lo alto, ese mayor entendimiento para que nosotros, para que usted y yo podamos desarrollar esos deberes y que también sigamos participando en nuestra iglesia, que sigamos participando en la obra del Señor. El problema que encontramos, y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, es que el cristiano está seccionando su vida. Salimos cada día de nuestro hogar y pareciera que a Cristo lo dejamos guardado en nuestro hogar. Pareciera que a Cristo le decimos: espérame tantito, voy a trabajar, salgo un ratito de 8 a 4 y al rato nos vemos por acá otra vez. Pero no se trata de eso, no se trata de seccionar nuestra vida, porque lo estamos alejando, lo estamos dejando fuera. Y nos estamos ocupando de nuestras responsabilidades terrenales sin mantener esa comunión con Él. Y Él no está ajeno a cada área de responsabilidad. Él sabe que el cristiano necesita mantener esa madurez para caminar en las cosas del diario vivir sin dejar de lado lo eterno. Bajo esa perspectiva, entonces, podemos decir, pues no está alejado lo eterno con lo terrenal, la perspectiva espiritual con lo terrenal, porque debemos mantenernos viviendo cerca de Dios, el Señor con nosotros en cada cosa que hacemos. Y quiero darte un primer punto rápido. Cuando me identifico con Cristo, crezco en madurez. Y quiero darte este primer versículo, pasaje, Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿Por qué decimos que cuando me identifico con Cristo puedo crecer? Dice el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este pasaje definitivamente nos habla de esa perspectiva, que nos podemos identificar con Cristo, que el Señor no está alejado de nosotros. Si bien Él es de la eternidad,
decidió despojarse de sí mismo para venir con ese cuerpo terrenal. Y definitivamente este pasaje nos habla de la obra redentora de Cristo. Este es el enfoque espiritual, pero está conectado a la vida terrenal. Cristo vino a participar, de ese cuerpo terrenal, porque a quienes tenía que rescatar era a quienes estaban en la carne. Y entonces entendemos que la obra de redención vino de lo espiritual a lo terrenal, para que su señorío, su poder y autoridad fueran claramente visibles. Que a Él le pertenece todo, que a Él le pertenece todo lo creado, y que su poder es claramente visible a través de todas las cosas creadas. El rescate de lo eterno vino a quienes fueron hechos a su semejanza. Con eso entendemos que Jesús nos ve como hermanos, como hermanas, y que nos podemos identificar con Él porque tenemos un cuerpo terrenal también. Tenemos carne, tenemos sangre, tenemos huesos, y también Cristo vino a tener un cuerpo terrenal. Las semejanzas, te digo rápido, Él vino a la tierra con un cuerpo terrenal al igual que tú y yo lo tenemos. Nació de una madre como todos los seres humanos, aunque a diferencia fue engendrado por el Espíritu Santo. Esto es de lo eterno a lo terrenal. Pero aún así no estamos separados de Él, porque la Biblia nos habla en Juan 1:12 que también fuimos engendrados nosotros en Dios. Otra semejanza, tuvo un desarrollo físico de acuerdo a sus etapas de crecimiento, ya lo dijimos hace un momento. Las emociones también estaban presentes en Él, y la Biblia registra momentos donde Él expresó sus emociones. Estuvo feliz, estuvo triste, pudo expresar celo, enojo, entre otras emociones. Por eso nos podemos identificar con Cristo. Por eso nos podemos identificar con nuestro Señor. Jesús se alimentó natural, pero también espiritualmente. Dedicaba tiempo para comida con los discípulos, como nos narra la Biblia, pero también ayunó y siempre estuvo en oración. ¿Te puedes identificar con Cristo? Tenemos un cuerpo que alimentar, pero sobre todo un espíritu que debemos de edificar y alimentar por medio de la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios, como nos dice la Biblia. Semejanzas, Jesús adquiría sabiduría, Jesús aprendió obediencia, la gracia de Dios estaba con Él, aprendió obediencia y estaba sujeto a sus padres terrenales, pero también a la voluntad del Padre. Como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que imitarle en todas esas cosas, en todos esos aspectos. Nosotros, jóvenes, hijos, niños, debemos mantenernos sujetos a los padres, pero también a la voluntad de nuestro Dios. Otra semejanza, el Espíritu de Dios descendió sobre Él, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está alejado de nosotros, Él ha descendido con poder sobre nuestras vidas. Hemos sido bautizados por su Espíritu Santo, hemos sido llenos de su palabra, hemos sido llenos del Espíritu Santo también. Otro aspecto en el que nos podemos identificar, y es uno de los puntos principales de este versículo: fue tentado, pero nunca pecó. Nosotros somos tentados, pero Él nos ha apartado, Él nos ha hecho libres, Él nos ha justificado. Jesús comenzó su ministerio y se dio en servicio. Usted y yo podemos imitarle, dándonos en servicio a Él. Cristo murió, pero resucitó. Al igual usted y yo algún día vamos a partir
de esta tierra, pero tenemos la esperanza, la convicción de que un día resucitaremos, seremos transformados en gloria y despertados con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esas son algunas semejanzas que podemos tener con nuestro Señor. El objetivo es que podemos entender, que podemos identificarnos con Él y que Él está buscando que entendamos eso. Pero de acuerdo al versículo, quizás alguien dirá, pero no somos descendientes de Abraham. Entonces, ¿cómo me dices que Cristo vino a rescatarme y a pagar por mí? ¿Y cómo me puedo identificar con Él? Si, pues en verdad no somos de aquella descendencia, digamos. Esto ha sido posible a través de una obra espiritual. Y para eso quiero mostrarte el pasaje de Gálatas 3, por favor, en el versículo 2. Dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 6: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, y aquí nos incluye a usted y a mí, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. La Biblia está plasmando esto para que no tengamos ningún impedimento en la mente, ningún obstáculo, ninguna frontera que nos limite y que no nos deje creer que verdaderamente podemos participar con Cristo, que verdaderamente nos podemos identificar con Él, que verdaderamente Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la palabra que está poniendo es que a través de la fe, esa es la importancia de la fe en el creyente. Por eso pueden estar vivas en nosotros todas aquellas promesas del Señor. Por fe, no hay nada que debamos hacer o que podamos hacer para ganar salvación, para obtener las promesas. Simplemente la Biblia nos dice que todo eso nos ha sido dado de gracia. Si hoy tenías dudas con la palabra de Dios, nos está afirmando para que podamos vivir bajo la perspectiva de Dios, para vivir con libertad. Si crees aún que fue una gran idea tuya o mía que un día tuvimos para venir y escuchar la palabra de Dios y que lo dejamos entrar, déjame decirte y recordarte que no fuimos ni tú ni yo, que no fue nuestro entendimiento, que no fue inteligencia, que no fue sabiduría humana, sino que fue Dios en nosotros que nos abrió el entendimiento, que nos iluminó para hacer entrar toda aquella verdad en nosotros y que hoy podamos vivir en libertad. Nada es por nosotros. Esto nos permite crecer. Esto nos permite mantener esa madurez como hijos de Dios. Eso nos permite avanzar e identificarme con Cristo. Pero mantenernos maduros, mantener la madurez espiritual. Eso es que no hay un regreso, que no vamos hacia atrás, sino que sabemos dónde estábamos, pero nos extendemos hacia adelante, porque tenemos una meta a la cual llegar. ¿Se están durmiendo hoy? No. Bueno,
Y entonces, mira lo que le decía a los Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de mantener la madurez. Si ya hemos llegado a un punto, no tenemos por qué retornar, no tenemos por qué abandonar incluso la fe. Sino que a través de la fe, como gentiles, nosotros podemos seguir avanzando. Y por supuesto que nos identificamos con Cristo por medio de la fe. Y la fe nos va a llevar a crecer en esa madurez. Ya dijimos, la fe que la palabra me está transmitiendo me lleva a creer en Cristo. No habría otra forma en que usted y yo pudiéramos creer en Jesús. Decíamos el otro día, no había forma en que sin el Espíritu Santo, sin la fe de la palabra, sin esa obra de Dios, nosotros pudiéramos reconocer a Cristo como Señor. No hay forma. Nada de lo terrenal en nosotros, en nuestro cuerpo, puede hacer o producir esa fe que viene de Dios. Esa fe me lleva a creer que es mi Señor y mi Salvador, y que al vivir la vida natural no haya un abandono de la vida de fe, que cada proceso, que cada etapa, situación que nos toca vivir, no la tengamos en una caja diferente como si se trataran de vidas distintas. Al contrario, todo lo puedo vivir y atravesar por medio de la vida de fe que Cristo me da. Para eso la palabra me muestra dónde estoy, junto a mi Señor, al lado de Cristo. Y ahorita lo cantábamos, sentados en lugares altos. Sentados en lugares altos. No es un lugar que nosotros estemos reclamando, pero si el Señor nos ha puesto a su lado, es porque Él se está identificando con nosotros. Él se identifica con nosotros y dice, eres mi hermano, puedes vivir una vida limpia, puedes vivir una vida apartada para Dios, puedes crecer, puedes avanzar en madurez, puedes llegar a la meta. Y entonces con Cristo puedo madurar. Y ese es el título, ¿no? Se me había olvidado decirles. Con Cristo puedo madurar, al lado de Cristo. Y entonces ese rescate por cada uno de nosotros, la redención se da ¿a quiénes? El rescate ¿a quiénes se da? A quien está imposibilitado. Cuando alguien no tiene la capacidad de quitar su vida del peligro, es donde tiene que ser rescatado, porque no tuvo opción, forma para salvarse por sí mismo. Entonces Cristo se dio en semejanza para nuestro rescate, para que cuando el diablo, habiendo creído que había dejado sin esperanza a la humanidad, y cuando creyó haber derrotado a Cristo, Cristo derrotó al supuesto imperio de la muerte. Y sabemos que cuando seamos transformados en gloria, se cumplirá esa palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Donde está todo aquello que nos señalaba de no tener esperanza, ¿dónde va a quedar aquello que nos pudiera señalar de que no teníamos esperanza? Si estamos con Cristo. Y entonces nos podemos identificar con Cristo. Y cuando me identifico con Cristo, puedo crecer, podemos crecer en madurez. Puedo mantener la madurez y puedo seguir creciendo. Cuando me identifico con Cristo, puedo seguir creyendo en su palabra. Cuando me identifico con Cristo, sé que aunque lea nuevamente los mismos pasajes, contienen el mismo poder y la misma fe para aguardar por aquella esperanza. Y entonces no voy a pensar
que la palabra de Dios es una locura, sino voy a pensar y a saber, a tener la convicción que es sabiduría de Dios y que es poder de Dios para todos nosotros. Amén. Con eso quiero pasar al segundo punto. ¿Piensa usted que la palabra de Dios es locura? ¿No? ¿Sí? Abra su Biblia en 1 Corintios 1, en el versículo 26. El segundo punto es: tomar mi lugar en Cristo es madurez. Ya habíamos estado leyendo acerca de Corintios estas semanas anteriores. Hemos mencionado que había un desorden en la iglesia, a pesar de que la Biblia narra que tenían todo tipo de riquezas espirituales. Estaban los dones presentes ahí en la iglesia, pero estaban yendo hacia atrás en la madurez. Dice 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tomar mi lugar en Cristo es mantenerme maduro. Y yo siento un poco drástica este versículo, esa parte, ¿no? Porque le dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Les está hablando acerca de su condición natural a los corintios, por su raza, por su herencia, por su genética. Les estaba diciendo que no estaban en un lugar de privilegio, digámoslo así, naturalmente. Y por algo a la iglesia de Corinto le fueron habladas estas palabras. ¿Qué era lo que pensaban ellos de sí mismos? ¿Qué conceptos se tenían ellos? Y entonces el mensaje que ellos estaban recibiendo con esto era: manténganse humildes cuando su condición les fue recordada. Tienen riquezas en el Señor por lo que Él ha hecho en ustedes, por lo que el Señor hizo en la iglesia de Corinto, por los dones que estaban funcionando ahí. Pero la condición en la que ellos fueron llamados no era esa, sino sin poder, sin recursos, sin influencia, en debilidad. Ellos fueron llamados en debilidad. Por eso les decía: no son muchos de ustedes sabios, o sea, no son muchos de ustedes inteligentes. Naturalmente no son sabios. Muchos de ustedes no son poderosos. Muchos de ustedes no tienen un lugar de privilegio. Y les dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, les estaba diciendo: ustedes eran unos necios. Ustedes eran débiles. Por eso decíamos: ¿quiénes éramos? ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes somos hoy en Cristo Jesús? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Éramos unos necios, ciertamente. Pero de esa misma forma como la palabra está aquí, el Señor nos ha escogido. Los débiles
del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, eso nos hace que mantengamos la humildad. Tomar mi lugar en Cristo es madurez. Me ayuda a ser humilde cuando tomo mi lugar en Cristo, porque eso es saber que nada procede de mí. Puedo aceptar que nada procede de mí, que si soy sabio, que si tengo inteligencia, si tengo recursos, lo que sea, nada procede de mí. Todo es gracias al Señor. Que las bendiciones y aún el avance en conocimiento que podamos tener es gracias a Dios. Y así le plació a Dios escoger a lo necio y a lo débil para avergonzar a lo fuerte, a los menospreciados. Esos éramos usted y yo. A esos escogió el Señor para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, tomar mi lugar en Cristo es pensar con cordura acerca de mi persona. ¿Qué nos dice Romanos 12:3? Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y en dónde nos sitúa esto? A que tomemos nuestro lugar en Cristo Jesús. A que no nos menospreciemos, pero que tampoco nos pongamos en un lugar más alto que no nos corresponde. Eso también, fíjate que incluye el aprecio justo por los demás, porque cuando yo tomo mi lugar en Cristo, cuando no pienso de mí más allá de lo que debo pensar, de esa forma no estoy demeritando a quien está junto a mí, a quien está a mi lado, a quien es mi hermano en Cristo Jesús, porque estamos juntos, estamos sentados en lugares altos de la misma forma, porque es el mismo Señor quien nos ha hecho llegar a ese lugar. Entonces muestro el aprecio justo, la medida justa, porque sé que mis hermanos están a mi lado. Estamos en el mismo lugar, somos iguales en dignidad delante de Cristo. No te menosprecies, pero tampoco nos pongamos en un lugar más alto del que nos corresponde. Ese es el aprecio justo por los demás también. De esa forma no demerito a los demás que están junto a mí. La estima que tenga va a ser la correcta hacia mí, pero también hacia los demás. Y hacia los demás tampoco los voy a sobreestimar. Porque a veces también sucede, a veces llegamos a tener una estima tan alta por alguien que sin darnos cuenta se nos puede estar convirtiendo en un ídolo. Puede ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser alguien cercano, alguien lejano también, que lo que sucede con los artistas, ¿no? Esa persona ni siquiera conoce al que lo está idolatrando y el otro lo tiene en un lugar muy alto. No te menosprecies, pero tampoco te pongas en un lugar más alto que no corresponde. Aquel cristiano que tiene claro quién es en el Señor es un cristiano maduro, pero que reconoce que la obra del Señor es la que ha estado sobre su vida, que la transformación y el avance personal solo viene de nuestro Dios. Repetimos lo que le dijeron a los corintios: ustedes no eran privilegiados naturalmente, según la carne, dice ahí, ¿no? No tenían poder, influencia, necios, débiles, pero Dios los escogió a ustedes para mostrar su poder y su gloria. Al Señor le plació transformarlos y les dio un lugar en Cristo, y a través de Él sabiduría, justificación, santificación y redención.
Y cuando el Señor nos recuerda que Él es quien nos ha transformado, que Él es quien ha cambiado nuestra condición natural, que estábamos perdidos y sin esperanza, sin Él, en verdad no hay forma que nadie de nosotros, como dice este pasaje, se pueda jactar delante de su presencia. Oye, lo que estaba haciendo Pablo es que les estaba dando unas pastillitas de Ubicatex, ¿verdad? Los estaba ubicando en quiénes habían sido ellos y cómo debían mantenerse. De esa misma forma, que nadie de nosotros se jacte delante de la presencia de Dios. No olvidamos en qué condición estábamos, pero traemos gloria a su nombre en reconocer que Él nos ha rescatado. Y eso nos ubica al lugar que nos corresponde. Al que está deprimido, vamos a decir, esta palabra lo empuja. Tu lugar no es que estés en depresión o en tristeza. Y al que está pensando de sí más de lo que debe pensar, bueno, esto también lo ubica, ¿verdad? Diga conmigo, con Cristo puedo madurar. Tomar mi lugar en Cristo es madurez. Tomar mi lugar en Cristo me hace regresar al lugar correcto. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cualquier persona que pueda estar pensando que naturalmente es sabio, que es fuerte. Bueno, este versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aun quien pudiera decir que no es débil, esta palabra nos ubica. Y ya para ir terminando, madurez es adquirir sabiduría de lo alto también. Y decíamos hace rato, ¿para ustedes locura la palabra de Dios? ¿O qué significa la palabra de Dios sobre su vida? Dice 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó al Señor salvar a quienes, a los necios, a los débiles. Si a la gente le parece esto una locura, es porque no lo conoce. Es porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Si a la gente esto le parece una locura, bueno, bajo esa perspectiva Dios les deja ver, y a nosotras también, que a Él le agradó salvarnos por la locura de esta predicación. Dice en el versículo 22: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, nosotros como cristianos, a quienes el Señor nos ha abierto el entendimiento, a todos los que hoy estamos escuchando esta palabra, a todos los que Dios nos ha dado de su sabiduría, quien nos ha permitido avanzar en madurez, debemos mantener esta característica de ser humildes. Si nos mantenemos en esa noción, podemos decir: yo sé que no soy nadie, sé que no sé nada, porque conozco a Dios, porque alcanzo a comprender un poco de su inmensidad, de su eterno consejo, de su eterno poder, de su eterna deidad. Sé que la medida en que lo conozco, aún me falta más y mucho más. Ahí es donde estamos pensando con cordura de nosotros. Me mantengo humilde. Sé que si conozco al Señor, sé que si hoy entiendo su palabra, sé que si hoy puedo profundizar en su palabra, es gracias al Señor. Es porque Él verdaderamente ha hecho una obra en mi vida, ha quitado esas vendas, me ha iluminado. Pero sé que me falta más. Que tengo una capacidad, pero esa capacidad tiene un límite, que no alcanza para comprender a Dios con esta mente terrenal, con esta mente carnal. Entonces, ahí es donde entramos en otro terreno, en el terreno del Espíritu. Pero esto solo se puede hablar con quienes a través del Espíritu lo han vivido. Porque si no, ¿qué van a decir? Que es una locura lo que hablamos, que es una locura lo que estamos viviendo. Quien no ha conocido a Dios, quien no ha entrado en el terreno del Espíritu, va a decir que la manifestación de Dios es una locura. Va a decir que los dones de Dios son una locura. Y por eso muchas veces de allá afuera hacia la iglesia se señala como unos locos. Es incomprensible para la mente humana, para la mente carnal, que podamos nosotros interceder y hablar en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Incomprensible a la mente humana. Pero hoy usted y yo sabemos que es una obra del Señor en nosotros. Sabemos que hemos sido bautizados con su Espíritu Santo, que por eso desciende sabiduría de lo alto en cada uno de nosotros, que podemos hablar en lenguas, que podemos interceder. Y dice: para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Eso nos habla de que ninguna de esas dos partes que se menciona le conoce al Señor verdaderamente.
Madurez es adquirir sabiduría de lo alto. Es sabiduría y es poder de Dios para nosotros. Dice 1 Corintios 2, el versículo 1: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hemos vivido el poder de Dios, y eso también nos lleva a mantener la fe. Nuestra fe es impulsada en creer que el Señor puede hacer lo imposible en nosotros y ante cualquier situación. Y mira lo que dice el siguiente subtema: la revelación por el Espíritu de Dios. Eso es que algo que está con un velo, algo que está oculto, digamos así, para la mente humana, no puede comprenderlo hasta que el Espíritu lo revela. Hasta que el Espíritu Santo revela el poder de Dios a cada uno de nosotros, hasta que el Espíritu da esa sabiduría a cada uno de nosotros. Entonces decimos: ahora puedo comprender esto. Tal vez no tendré la facilidad de palabra para transmitirlo, pero lo que sí es que está impregnado en mi espíritu. Y entonces es cuando decimos: no, esto no es una locura. Hasta que el Espíritu Santo nos revela eso, es cuando podemos decir: esto que habla la palabra, esta forma de vida, esta forma de fe, no es una locura, sino es el poder de Dios revelado a cada uno de nosotros. Y Pablo fue a los Corintios. Ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con demostración del poder de Dios, con el propósito de que la fe de que aquella iglesia no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el gran poder de Dios. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría se refiere no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, dígalo conmigo fuertemente, para los que le aman. Póngase en pie, por favor. Y ahí no termina el pasaje, ¿verdad? Dice en el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre
sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué le había concedido Dios a esa iglesia? Estaban llenos de los dones. Pero eso no aseguraba, o ellos no estaban procurando esa madurez, no la estaban manteniendo. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, madurez es adquirir sabiduría de lo alto, lo que el Señor solamente me puede ministrar, lo que el Señor solamente puede hacer con mi entendimiento, lo que el Señor solamente puede llegar a mi espíritu, lo que yo puedo conocer de Dios por medio de su Espíritu Santo. Eso es sabiduría de Dios. Y aún dice que los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero no han encontrado todo aquello, porque no les ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Y eso nos deja y nos hace entender un poco más la posición que hoy tenemos en Cristo, el lugar que hoy tenemos en Cristo, el lugar que Él nos ha dado, donde Él nos ha situado. Si lo queremos ver así, es un lugar de privilegio, porque nuestros ojos han sido abiertos verdaderamente. Y que por medio de la fe hoy estamos disfrutando de esas riquezas espirituales del Señor, que ni aún los que en la carne verdaderamente pertenecen al pueblo hoy viven, porque siguen cegados, sigue puesto ese velo, dice la palabra, sobre ellos. Pero hoy somos privilegiados porque estamos viviendo esas riquezas espirituales en el Señor. Hoy estamos viviendo esa libertad. Y entonces, cuando yo tomo el lugar adecuado, cuando mantengo la humildad en mi vida, yo sé quién soy en Él, pero no pienso más allá de mí. No permito que el corazón tome el orgullo. Estoy bien situado en el Señor, bien anclado, bien firme. Y entonces con Cristo puedo madurar. Me puedo identificar con mi Señor, porque era necesario que Él viniera a rescatarnos y que en todo fuéramos semejantes. Y eso nos muestra que podemos mantener la vida de fe sin estar separado de lo terrenal, sin perder y
que nada está fuera del propósito eterno. Que vivamos en esta tierra como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y entonces con Cristo podemos madurar. Podemos mantener esa madurez. Vamos a depositar los diezmos y ofrendas. Si necesitas un sobre, puedes levantar tu mano y un edecán te va a proporcionar uno. Y si ya lo tienes listo, te voy a invitar a que le demos gracias a Dios por su fidelidad. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Tú nos cuidas, tú nos sostienes. Y en esta hora, Señor, en agradecimiento y con mucho gozo, te damos estas diezmos y ofrendas, creyendo, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada fuente de ingresos de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice las empresas, los negocios, cada trabajo, Señor. Aquellos que invierten tiempo para mantener a su familia, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. El más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte
fuerte aplauso al Señor en agradecimiento. Amén. Él es digno. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en las reuniones de oración el día miércoles, la de damas a las 9:30 de la mañana y en la tarde a las 7 en Quevedo, 2706.